pues tiene que seguir el servicio, mis hermanos. Los jóvenes, por favor, pasen a la capilla. Los niños a sus cuartos. Y los adultos aquí, hermanos, prepárense porque el libro de Daniel es muy bueno para nuestra vida espiritual. Gloria a Dios. Dios les bendiga una vez más. Estamos aquí porque queremos aprender, queremos seguir conociendo, ¿verdad? De Cristo y entender lo que la Biblia dice. Es una gran tarea la que tenemos enfrente, ¿no? Para poder lograr entender lo que la Biblia dice. Pero con la ayuda de Dios, todo lo podemos con Jesús. Gloria a Dios. Quiero seguir tratando en esta ocasión acerca del libro de Daniel. Ojalá me consiguiera un poquito de agüita, porque traigo mi boca reseca. La gran ramera de Apocalipsis, hablando del Imperio Romano, hablando de esa cuarta bestia del libro de Daniel, que la Biblia dice que son 10 cuernos, los dedos de los pies, la comunidad económica europea, y hablando del cuerno que resurge del cuerno pequeño. Con la extinción del Imperio Romano como tal, entendemos por lo que es la historia y por lo que la Biblia dice, donde habla naturalmente Apocalipsis 17 de la cuarta bestia, no muere, entendemos, solamente se adormece, o como también lo decíamos, cambia de estrategia. No olvidemos que la cuarta bestia naturalmente es el Imperio Romano, se refiere a Roma en específico. Y así será hasta el final de los días, en el tiempo denominado el tiempo de los gentiles. Decimos esto porque en ese momento la cuarta bestia toma la forma, como dice la Biblia, de una mujer. Dice así la palabra de Dios, que esta bestia toma la forma de una mujer, pero no de cualquier mujer, sino de una mujer ramera. Y recibe el apóstol Juan la revelación de esto en el capítulo 17 de Apocalipsis. La mujer que has visto, dice Apocalipsis 17, 18, es una gran ciudad. Y naturalmente que no tenemos ninguna duda que esta gran ciudad se refiere a Roma. Y lo entendemos de esta manera. Roma se perpetuó a través de los pontífices romanos y los altos representantes de la tierra, los altos representantes de la gran ramera de Apocalipsis 17:5, haciendo trato con los altos representantes del mundo, trato con los reyes, con los emperadores europeos que están súbditos de ella. Es algo impresionante esto, y quiero que ustedes, cada palabra, ustedes la reciban y puedan asimilar esto, que es algo muy importante.
La Biblia nos habla de esta manera. Apocalipsis 17. Vino entonces, versículo 1, a ver si lo puede poner el versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Roma ha tenido su poder sobre los hombres. Por eso es que él, para poder tener fuerza, tiene poder sobre los hombres. Y esto lo ha logrado a través del poder de la superstición y de la falsa religión y la amenaza de la excomunión, entre otras cosas, empezando con los reyes y con los emperadores. Y por más de 1500 años pudiéramos considerar que esta forma de poder es también propia de la de hierro, que es aún más sofisticada expresión, la mejor forma de poder decir. Vemos, que el poder de esa mujer ramera para engañar, para seducir, para dominar y hacer su voluntad no descansa en esto, no descansa en ello, sino que viene naturalmente, intencionadamente, con el poder del diablo para poder lograr la seducción, para lograr el dominio, para lograr la confusión en todo el pueblo. Y en el versículo 3 dice: y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Los números naturalmente aquí tienen mucho que ver. Desde el inicio, la gran ramera ha ejercido su autoridad sobre la primera bestia, hablando de lo que es el anticristo, porque esa bestia sobre la cual está sentada naturalmente es el anticristo. Pudiéramos decir que es el espíritu del anticristo el que gobierna, el que está teniendo dominio sobre esto. Y al estar sentada, eso significa que depende de su poder, depende también de la alianza que ellos van a formar. Esto último nos lleva a considerar de que esa mujer ramera es una apariencia religiosa y está comandada por el falso profeta, según leemos Apocalipsis 13:11, quien a su vez está justo por debajo de la bestia, el anticristo. El anticristo tiene más autoridad de poder, porque el diablo le ha dado ese poder y le ha dado esa autoridad, le ha dado ese trono. Pero por lo pronto existe una alianza para poder lograr tener el control del mundo. Esa mujer ramera, naturalmente Roma, ha ostentado y ostenta lujos, ostenta riquezas sin fin. Y la mujer, versículo 4, estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz lleno de oro, de abominaciones y de inmundicia y de fornicación. La riqueza, usted sabe bien, del Vaticano es inconmensurable, es algo que no se puede probablemente ni enumerar, y de todo eso claramente que es sabido por todos que es la organización más rica, la más opulenta, la más poderosa sobre el planeta. Su riqueza siempre ha venido por el engaño con los reyes y con los poderes fácticos, la usurpación, el latrocinio, o a lo largo de los siglos es lo que ella ha logrado para poder estar en ese lugar donde está. Es natural que esto ha sido por el fruto de su fornicación, como ha podido
obtener toda esa riqueza, la fornicación espiritual sobre todo, como dice el versículo 2, esa fornicación espiritual. Entonces entendemos que la Iglesia Católica es la mayor potencia financiera, acumuladora de riqueza, de propiedades, de bienes, que usted lo sabe que existen actualmente, y que ella es una gran potencia en ese sentido. Posee más riquezas materiales que cualquier otra institución sobre la tierra, sobre cualquier corporación, banco, gobierno o cualquier estado del mundo. Fíjese nada más de lo que estamos hablando. Por eso la presenta de esta manera. Está vestida de púrpura escarlata, está dorada de oro, adornada de piedras preciosas, de perlas. Tiene gran poder económico para poder estar en el lugar donde está. Es como lo ha logrado, y es como ella ha podido tener esa inmensurable riqueza. Nadie puede calcular en realidad, en una forma real, cuánto vale en términos de billones de dólares lo que contiene. Otra consideración es la siguiente: así como los judíos fueron perseguidos a lo largo de todo el tiempo de los gentiles, vemos también que una de las tareas de esa mujer ramera es decir que es falsa desposada de Cristo, fue y es la de eliminar a los verdaderos creyentes, incluyendo también a los judíos. Fue así y seguirá siendo así durante el tiempo de la gran tribulación. La verdadera intención de la ramera es siempre eliminar a los verdaderos creyentes, utilizando cualquier sistema, cualquier forma, como sea, pero eliminar al que verdaderamente cree a la palabra de Dios, a los verdaderos adoradores de Dios. Y en su nombre está escrito un misterio que la Biblia dice que es un misterio, versículo 5, misterio religioso: Babilonia la grande, la madre de las rameras, o sea, es la mamá de las prostitutas, la mamá de los que ha engendrado, la madre de las abominaciones y de las fornicaciones de la tierra. Juan dice que la vi ebria, embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, dice, quedé admirado de grande admiración. O sea, fue un asombro impresionante cuando la vio Juan. Y lo importante aquí es usted como pueblo de Dios, ¿cómo la mira? O sea, ¿qué es lo que puede visualizar a través de la historia de esta mujer ramera? Roma, naturalmente, en este caso estamos hablando que es la mujer ramera de Apocalipsis. No tengo ni la menor duda. A través de las cruzadas, a través de la Inquisición, mandó a exterminar millones, y mayormente esa encomienda la llevó a cabo a través de sus súbditos, los reyes, los emperadores, los cuales le obedecían al punto, oigan bien, la mayoría de las veces y a lo largo de todo lo que es la historia y todo lo que sucedió, por ejemplo, en el tiempo de la Gran Inquisición. A través de todos los siglos, naturalmente que esta gran ramera es la que ha tenido el control absoluto de eso. Ahora vamos a considerar un poquito acerca de la formación de esta gran ramera. Vamos a irnos un poquito históricamente para entender la formación de esta ramera. Consideremos desde la historia como lo que sucedió como lo que pasó cuando habla de esta cuarta bestia, donde habla de los emperadores, de los césares romanos, los dirigentes de la gran ramera, llamada Babilonia la grande, según Apocalipsis 17:5. Es decir, la falsa iglesia de Cristo, o la falsa, bueno, en realidad no tiene nada que ver con Cristo, pero la falsa iglesia. Pero antes sería conveniente mirar algo importante aquí, información detallada que a lo mejor pocos conocen o pocos tienen, y que nos ayudará a entender mucho mejor cómo fue ese proceso. La falsa iglesia de Cristo en Roma empezó poco a poco cuando
comenzó a crecer primeramente con uno que se llamaba César Nerón, que empezó en serio a combatir el verdadero cristianismo. Nerón y los que le siguieron entendieron perfectamente que el verdadero cristianismo era una terrible amenaza para ellos, porque los cristianos no reconocían a César como a Dios, de modo que si el cristianismo auténtico avanzaba, los césares romanos iban a perder el poder y el control sobre el pueblo. Por ello, por fin, o tratando de detener ese avance de la verdadera fe, y dándose cuenta que los métodos tradicionales como la persecución a muerte, la tortura y otros métodos que ellos utilizaron, de hecho solo provocaban que los verdaderos cristianos se fortalecieran más en Dios y en su palabra. Era todo lo contrario, no les funcionaba. Nerón investigó y puso en marcha otros procedimientos. De hecho, cuando estamos hablando de la época de Nerón, fue cuando realmente hubo una gran persecución. En esa persecución que levantó Nerón, le tocó morir nada más y nada menos, ¿saben a quién? Al apóstol Pablo. Nerón usó de métodos de persecución muy sofisticados. Uno de ellos fue el organizar iglesias cristianas falsas. Varias de ellas usaban el recinto de las sinagogas para reunirse, facilitando que los interesados en la fe o ya creyentes se acercaran a las sinagogas. Al principio la intención de hacer así era para atraer a creyentes y para poder capturarlos. La doctrina que enseñaba era una perversión naturalmente de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, donde la figura del endiosado César no perdía su ápice, sino lo contrario. Además, fácilmente se acomodaban a la pecaminosidad de las gentes. Con el tiempo, esas falsas iglesias levantadas por Nerón se convirtieron en el catolicismo romano, lo que ahora conocemos. El emperador Constantino siguió ese mismo patrón y siguió la misma idea, pero ya pudiéramos decir en una escala, en su máxima capacidad, en su máxima forma, fue que creció en escala y siguió ese proceso. Para entonces ya no era necesario capturar a los creyentes, porque la inmensa mayoría eran creyentes de la ya renacida, de la ramera ya en un progreso, utilizando, como le decía al principio, métodos más sofisticados sin tener que perseguirlos. Como decimos, el cristianismo había crecido mucho ya por los tiempos de ese emperador. Un muy adulterado cristianismo por las razones expuestas, por lo que vamos a tratar. El diablo entonces tuvo su gran oportunidad. Constantino, obviamente inspirado por Satanás, mintió a todos diciéndoles que se había convertido al cristianismo. Proclamó un edicto de tolerancia para los cristianos, pero solo para los que confesaran ese cristianismo que él inventó, pervertido, que iba en contra de la religión, iba en contra de lo que era el verdadero creyente, como la única del imperio. Llegó, por tanto, a erigirse como el jefe religioso del imperio romano. En ese momento ostentaba tanto el poder civil como militar, y como también el poder ya ahora, en ese tiempo, en esa etapa, el poder religioso. Y de ahí es usted donde se da cuenta de dónde realmente surgió todo eso, cómo comenzó a formarse el imperio romano, cómo comenzó a resurgir a través de los siglos, pero utilizando naturalmente un método que les funcionó perfectamente, de tal manera que para Roma el emperador Constantino es el gran héroe, el que recibió revelación, el que recibió visiones, el que recibió la señal de la cruz,
el que tuvo que hacer un concilio en el año 325 después de Cristo para decirles cuál era la doctrina que tenían que seguir. No sé si ustedes han oído el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, donde estableció cuál era la función de Dios, hablando en el ambiente de espiritual, en el conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo. Los verdaderos cristianos sabían por el Espíritu Santo que todo eso era una falsedad, que Constantino era un anticristo y tuvieron que ocultarse. Por eso, al poco tiempo, el catolicismo romano comenzó a arrasar en Europa. Comenzó a arrasar por todos esos lugares, la gran ramera. Y la verdad, yo le voy a decir algo que como fue antes es también ahora. Si nos damos cuenta, algo muy parecido está ocurriendo en nuestros días. Satanás no ha podido destruir la iglesia con métodos agresivos, con métodos violentos, como tampoco lo pudo hacer en el principio. ¿Qué es lo que hace ahora entonces para destruir la iglesia? Hace igual que como lo inspiró en Nerón, a través de maestros de falsas doctrinas que entremezclan y se expanden en todo el seno eclesial. Y lo único que hacen es traer confusión y ganando adeptos para Roma. Un ejemplo de esto lo tenemos en el sistema llamado G12 o grupo de los 12 y en sus encuentros. La falsa neo-reforma apostólica y profeta, el ecumenismo, el falso avivamiento, la falsa reforma mundial. Y todo esto lo podemos mirar que son falsos movimientos mesiánicos. También algo que se ha levantado en este tiempo. Hablamos de todo esto porque es natural entender que está utilizando el mismo sistema sin tener que perseguir a nadie. Todos ellos están ligados entre sí para dar una mayor apariencia de peso, de consistencia ante los ojos de los incautos que son desconocedores de la palabra de Dios y también su puesta en práctica. Dos cosas importantes que suceden en este tiempo: los que desconocen la palabra de Dios y los que la conocen pero no la practican. Ahí es donde el enemigo siempre va a trabajar. No lo va a perseguir, no lo va a querer matar, no va a querer hacer eso con usted. De hecho, la Biblia nos dice que la iglesia de Cristo no está programada para eso. Dios no la programó para ira, sino la programó para que alcance gloria, para que se prepare, para que se vaya en el rapto de la iglesia y no tener que pasar bajo la mano del anticristo. Todas esas perversiones del cristianismo y otras gozan de amplio, ¿cómo pudiera decirlo? De un amplio recibimiento, sobre todo en el continente americano, donde notamos que es evidente que desde hace mucho tiempo, de muchos años, se está moviendo fuertemente todos estos sistemas que van en contra de la palabra de Dios. Y el más prominente, el que está agarrando más fuerza en este tiempo, ¿cuál creen ustedes que es? Los disque enemigos que tiene allá en los Bin Laden. Quiere ir a matarlos, los musulmanes, quiere ir a matarlos allá y aquí están por toda la ciudad. Mentira, yo sé que es una mentira lo que dice el presidente. Es mentira. Él les ha dado licencia para que se metan para acá. No necesita, si puede cerrar toda la frontera si quiere, blindar todo el país, pero todos no llegan por el aire en el avión y con permiso de él. Así que se le hará increíble, pero es la verdad, man. Y ustedes lo van a ver un día y se van a acordar de esto.
¿Qué es lo que ha hecho Roma? Ahora ya no es como antes Roma. Ahora ya oran, ya alaban a Dios. Algunos ni sotana usan para predicar. ¿Por qué? Porque es falsa. Quiere destruir al verdadero creyente. Lo mismo que sucedió con el cristianismo romano en aquel tiempo está ocurriendo en el Nuevo Mundo ahora, en este tiempo. Eso quiere decir que Cristo está a las puertas. Así como vivían encantados aquellos creyentes de lo que les ofrecía la gran ramera, así viven esos creyentes en este tiempo, aludidos en el tiempo de hoy. No es necesario recalcar que el subproducto de toda esta apostasía será el levantamiento de la falsa iglesia mundial, el falso profeta, y la última más poderosa expresión de todas es la gran ramera. Así como se logró levantar la iglesia católica romana en su día, de la misma manera se logrará levantar la iglesia católica ahora, en este tiempo, es decir, en un ambiente universal, para apoyar al falso profeta. No solo con recogidos de todo el mundo católico, romano y otros, sino específicamente y especialmente con muchos de aquellos que dicen que pertenecen al ambiente evangélico, al mundo evangélico, que evidentemente han apostatado o están en camino a hacerlo, o nunca realmente fueron renacidos de nuevo. Es un tiempo difícil, un tiempo peligroso, realmente. Después de Constantino, siguió el asunto, el espíritu del falso profeta y de la falsa iglesia de Cristo. Vino a crecer este movimiento paulatinamente en la figura del obispo de Roma. Pudiéramos decir que se produjo un traspaso de espíritu. Todos los emperadores romanos, incluyendo Constantino, pues naturalmente que estaban bajo ese sistema que Roma comenzó a implantar para engañar. El imperio romano como tal dejó de existir en el año 476 después de Cristo. Pero el César romano, llamado también sumo pontífice, fue personificado, óigame bien, alrededor de 100 y tantos años más tarde de esa fecha, en la figura del falso obispo de Roma, el cual ostenta el título de sumo pontífice. Dígame si no es una blasfemia decirle sumo pontífice, un título que le pertenece única y exclusivamente a Jesucristo. No tiene vergüenza. Pero esto naturalmente estamos hablando después de que el imperio romano dejó de existir. Dejó de existir el imperio romano, pero inició lo que ahora conocemos como el papado, cuando subió al poder al que le llamaron el sumo pontífice. Por lo tanto, quiere decir que el imperio romano siguió a través de este sistema, el sistema de los papas, hasta este tiempo, hasta esta fecha, hasta el día de hoy. No olvidemos que el único sumo pontífice, es decir, el único mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo hombre. No hay nadie que pueda ostentar ese título. Nada más hay un solo sumo pontífice. El otro es una blasfemia en contra de Dios. Bonifacio III fue el primer papa romano oficialmente coronado como el sumo pontífice en el año 606. Pudiéramos decir que era el mismo título que tenían antes, pero los antiguos César, los que estaban en el poder. Vamos, no sé si vamos comprendiendo o tienen algo que decir o algo que pero es lo que estoy tratando de transmitirles, cómo inició todo este movimiento.
Pero la Roma político-religiosa nunca ha querido estar sola, como que es media ramera. Siempre ha anhelado a un hombre que la proteja. Y se alía con alguien, o sea, se hace compañía con alguien para que le ayude, para no sentirse sola. Y se asocia con el anticristo. Ahora bien, la bestia anticristo solo puede levantarse una sola vez, y está destinado para que lo haga, y cuando eso ocurra, el falso profeta hará que la tierra y los moradores de la tierra y los moradores del mundo, según Apocalipsis 13:12, le adoren. Esa es la intención de él. No obstante, la Roma de los papas siempre ha intentado levantarlo a lo largo de su terrible y larga historia. El Papa León III proclamó a Carlomagno emperador de la iglesia de San Pedro en Roma, el día de la Navidad del año 800 de la era, después de Cristo. Y así surgió el imperio carolingio en el año 768, que fue fundado por el rey de los francos, Carlomagno, quien buscó una recuperación activa en los ámbitos políticos y religiosos y culturales del imperio romano. Poco después, y una vez disuelto el imperio, surge el Sacro Imperio Romano Germánico, que fue la unión política de un Carlomagno de los estados de Europa Central que se mantuvo desde la Edad Media hasta los inicios de la Edad Contemporánea, formando en el año 962 el Imperio Sacro Imperio, que fue una entidad predominante en Europa Central durante casi un milenio, hasta su desilusión, o ¿cómo se dice? Desilusión, que se deshizo en el año 1806 por Napoleón I. Se disolvió completamente. Luego, entre otros intentos, vino el tercer reino, protagonizado por el tipo de anticristo sin igual, que se llamó nada más y nada menos que Adolfo Hitler. Como que anda buscando novio la ramera desde hace mucho tiempo. No quiere estar sola, ¿verdad? No sé si me doy a entender, hermanos, con esto que les estoy explicando. Contaba al Sacro Imperio Romano Germánico como el primer imperio alemán de 1871, como el segundo, y su propio régimen como el tercero. El Vaticano estaba encantadísimo con su hijo Adolfo Hitler, pero Hitler no podría de ninguna manera ser lo que vendría a ser el anticristo. Como que le falló el asunto, no era todavía el tiempo, ya que entre otras cosas no tenía sangre real en sus venas, número uno, por lo que no podía ser. ¿Saben a lo que me refiero, verdad? No, o sea, pudiéramos decir que no correspondía todavía a él como monarca, porque en ese sentido no congeniaría con lo que es la palabra de Dios. Todos aquellos fueron, pudiéramos decir, intentos de levantar a alguien que sin duda vendrá a este mundo, aunque gracias a Dios por muy poco tiempo va a venir. Todos esos fracasos fueron anunciados hace miles de años por Daniel. En Daniel capítulo 2, 41 al 43 dice: y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Está buscando la manera de buscar las alianzas humanas para subir al máximo poder. Por eso le decía que primero lo hizo
¿Con quién? Y luego después, bueno, ya, no, si quieren lo repasamos otra vez, otro día. Con Carlomagno fue el primero, y después su hijo Hitler, pensando que era el tiempo, pero le falló. ¿Sabe por qué? Porque tiene que ser judío. Será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. La imposibilidad, escúcheme muy bien, de la unión entre el hielo y el barro nos habla de la irrealidad ¿cómo pudiéramos decir? De la consecuencia de un imperio unido y fuerte, que no va a suceder. Y tal como lo dice y como la historia nos lo cuenta, y esta será la norma hasta que aparezca y se muestre en su furor la bestia anticristo, aunque solamente tendrá 42 meses para poder realizar esta funesta acción, según Daniel 7:25. Pero justo antes la escritura nos dice que han de levantarse 10 reyes a modo de 10 cuernos de la cuarta bestia, algunos de los cuales son de barro. 3 de ellos serán eliminados, según leemos. 10 cuernos, y también habla de los 10 dedos de los pies. La cuarta bestia, dice, era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Lo que viste de los pies y de los dedos, ¿sí están leyendo conmigo? Capítulo 2:41, donde dice que son en parte de barro de alfarero y en parte de hierro. Será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza de hierro, así como lo viste, hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como lo viste mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno al otro como el hierro se mezcla con el barro. O sea, está buscando esa unificación. Lo hace a través de estos sistemas que ha utilizado a través del pasado, pero ahora lo está haciendo a través de los reyes más poderosos de la tierra, quienes están súbditos a ella, a esta gran ramera. Esta bestia de Daniel posee 10 cuernos, los cuales corresponden a los 10 dedos de los pies de la estatua del sueño de Nabucodonosor, tal y como hemos leído. Ahora, ¿qué querrá decir esto? El cuerno, naturalmente, usted sabe que es señal de poder y autoridad. En este caso, el ángel le especifica a Daniel que esos 10 cuernos son 10 reyes que ostentarán un poder especial en el imperio romano que está renacido. La representación de la gran ramera con todas las naciones y gentes sujetas a ellas, y enarbolando o poniendo muy en alto la bandera europea. Notemos que en lo que está hablando o en lo que es la bandera europea, dice, o no tengo imágenes para enseñarle, pero es de notar que cabalga un toro, símbolo de España. Como poco, la imagen no deja de ser, pudiéramos decir, algo que podemos entender usted y yo. Está sentada sobre el toro, cabalgando sobre ella y con la bandera alzada, y en la bandera hay 12 estrellas.
Esta será la expresión final y la más atroz de la cuarta bestia de Daniel, más aún cuando se erija el número del cuerno que surge después de los 10. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán por una hora autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Apocalipsis 17, versículo 12 y versículo 13. Y seguimos leyendo un poquito más. Y me dijo también: las aguas que has visto, en el versículo 15, es donde la gran ramera se asienta. Óigame, es el lugar donde está específicamente, geográficamente asentada la grande ramera. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Cuando el papel de la gran ramera, la que ha ostentado mantener latente a la cuarta bestia durante el tiempo desde la caída del Imperio Romano, haya terminado, por esos 10 reyes más el cuerno número 11 que ya ha recibido autoridad, entonces será vergonzosamente destruida ante todos. Nótese bien que la bestia, el anticristo, no es mencionada aquí. Eso será cosa de 10 dirigentes. Posiblemente a raíz de ese suceso el anticristo se volverá contra esos 3 cuernos, según entendemos Daniel 7:8, y los reemplazará por otros 3 reinos o reyes. Esto último es solamente una conjetura, pero lo que quiero que hablemos en esta ocasión, ¿qué es lo que les retiene a ellos, a estos reyes, para poder estar sujetos bajo la gran ramera? Hablemos más de todo esto, pero antes vamos a hablar algo importante. Aunque posiblemente esas 10 naciones de las que habla, de esos reyes, de esas 10 cuernos de la cuarta bestia, están ya en escena, eso significa que pueden ejercer todo el poder en una forma abierta, o no lo pueden hacer, de una forma abierta, como tampoco lo puede hacer el anticristo, pero ya están en ejercicio, o en otras palabras, ya están ejercitándose de una forma en que podemos entender que es abiertamente, pero no pueden abiertamente comenzar a ejercitar lo que están planeando. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que está deteniendo que ejerzan realmente ese poder y la intención que tienen, porque hay algo que está impidiendo que esto suceda. Y ya ustedes ya saben qué es lo que está deteniendo que esto se lleve a cabo, según lo entendemos por el apóstol, donde dice que no hay forma de que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, pero ya está en acción ese misterio de iniquidad. Solamente está esperando que sea quitado de en medio lo que está deteniendo que eso se lleve a cabo, pero ya está, como dice el apóstol en Tesalonicenses, que ya está en acción ese misterio de iniquidad. Mientras estemos aquí en la tierra como iglesia de Cristo, no puede manifestarse. Mientras el remanente de Cristo esté aquí, va a imposibilitar que esos 10 dirigentes y el 11º que va a manifestarse, como lo hará naturalmente cuando la iglesia sea levantada, y mientras tanto que el Espíritu Santo, que el poder de Dios que vino en el capítulo 2 del libro de los Hechos, esté presente entre nosotros los que amamos la venida de Cristo, mientras no seamos quitados, mientras no llegue el rapto de la iglesia, mientras Jesús no venga por nosotros, y cuando eso suceda, en realidad cuando ya Cristo venga por nosotros, entonces sí va a cambiar el ambiente sobre el planeta Tierra de una manera impresionante. Entonces ya no va a haber nada que le impida a esas 10 naciones que están aliadas con Roma para poder manifestarse sobre el mundo.
Los 10 reinos tendrán políticamente, pudiéramos decir, hablando de su centro en Roma, es decir, que tienen una conexión en el contexto de lo que es el Europa actual. Eso es muy sabido. Pero vamos a ver un poquito esto. En nuestros días, cuando el rapto de la iglesia se va a producir de un momento a otro, naturalmente, tenemos en Europa algún organismo político supranacional que pueda parecerse al escenario de lo que estamos diciendo. Desde luego que sí. Está sentada, el lugar donde está sentada la gran ramera, ahí es donde tiene su reino. Estamos diciendo que tiene un completo control de lo que es Europa, de lo que es también la falsedad de sus enseñanzas, que abarca sobre muchas aguas, sobre muchas naciones, pueblos y lenguas. Pero hagamos un poquito de historia, volvamos la mirada al año de 1948, en ese año cuando nos trae el resurgimiento y el establecimiento de la nación de Israel. Es ahí donde podemos entender esto. Comentamos esto como un dato muy importante, siempre en el contexto de la vinculación de Israel con los imperios de los gentiles. Los romanos fueron autores un poco de historia. Vamos a hablar un poquito de historia. Si hablamos de lo que sucedió en el año de 1948, cuando resurgió nuevamente la nación de Israel, que entró nuevamente al escenario, los romanos fueron los que lograron la dispersión del pueblo de Israel, de los judíos, por toda la tierra. La última dispersión fue realizada por el emperador Adriano. Por cierto que este Adriano era de origen español. Cuando un movimiento armado antirromano sacudió el interior de Judea, mandado por Simón Cova, hijo de la estrella, corría el año de 135 después de Cristo. La guerra eliminó cualquier posibilidad de renacimiento de lo que es el judaísmo con la expresión puramente política y no solo religiosa y cultural. Situación perpetuaría o surgiría que en el siglo XIX, en el siglo XIX, la culminación del establecimiento de lo que es ahora el Estado de Israel. El 14 de mayo de 1948 fue cuando expiró el mandato británico sobre Palestina, que ahora es el Estado de Israel. Fue cuando entonces en esa fecha fue proclamado nuevamente el territorio que le otorgaba el plan de las Naciones Unidas, aboliendo por primera vez la medida de leyes anti-inmigratorias británicas que impedían que a través de estos años se pudiera nuevamente tener la entrada de los judíos a Palestina. Entonces en esa fecha se abolió completamente ese mandato británico que no le permitía a los judíos poder regresar nuevamente a Israel y convertirlo nuevamente en la nación de Israel. Y sucedió esto en el año 14 de mayo de 1948, y fue cuando nuevamente los judíos pudieron nuevamente establecerse en Israel. Pocos tiempos más tarde, Bar Kokhba, pudiéramos decir que era el hierro de la cuarta bestia, quedó oxidado. La caída del imperio romano se vino abajo. Ahora pensemos bien esto: para que pudiera darse la manifestación de la final de la cuarta bestia con sus 10 cuernos al frente, Israel debería de ser nuevamente una nación, como sucedió lo que le mencionaba en el año 1948, el 14 de mayo. ¿Sabe por qué razón? Porque en Zacarías 12:6 notamos que aquí habla justamente de que para que surgieran los 10 cuernos al frente, Israel debería nuevamente ser una nación, como sucedió y que había sido profetizado por Zacarías en el versículo 12, versículo 6, donde dice:
en aquel día, ¿cómo dice? Pondré los capitanes de Judá como un brasero de fuego en leña y como una hacha de fuego en gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, Jerusalén. En otras palabras, si no hay Israel nacional, no hay resurgimientos del Imperio Romano o de la cuarta bestia. Quiero tratar de darme a entender. Si no me estoy dando a entender, por favor pregúnteme para poder explicarlo bien. Ahora bien, pues justamente 10 años más tarde del renacimiento de la nación de Israel o el Estado de Israel, en el año 1958, entró en vigor una nueva preexpresión del Imperio Romano. Se le llamó la Comunidad Económica Europea. Esta es una institución que no principia con armas ni con la fuerza, sino con la economía y con la intención de la unidad europea. Para que pueda existir un imperio, es menester que exista una unidad entre los pueblos o naciones para poder construir ese imperio. Vemos que la Comunidad Europea Económica es una fiel expresión del espíritu anticristo, el cual no surgirá en prioridad con fuerza, sino que utilizará la aparente paz, porque dice la Biblia que él va montado en un caballo blanco con arcos, señal de poder, pero sin flechas. Apocalipsis 6:2. La Comunidad Europea fue una organización internacional creada por uno de los tratados de Roma de 1957, que entró en vigor en el año 58, 10 años después de que Israel nuevamente se convirtió en un estado, con la finalidad primera de crear un mercado común europeo. Así pues, la base de su unidad es la economía, curiosamente utilizando el euro como la moneda actual que resurge en el Imperio Romano, moneda compartida por la mayoría de las naciones que componen este imperio. Tal caso no se daba desde el antiguo Imperio Romano. Ahora bien, nótese bien que la Comunidad Económica Europea, la cual posteriormente surgirá la Unión Europea, fue creada por el Tratado de Roma. La vinculación con esta indiscutible, pudiéramos decir, Roma, con esta vinculación, para apoyo de esto aportó un dato reciente, la fecha de mayo 2004. El actual presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, entregó a Roma ¿cómo le pudiera explicar esto? Le entregó la firma de la Constitución Europea, afirmando lo siguiente: que el sitio natural para la firma de la Constitución Europea es Roma, la ciudad donde comenzó el gran proyecto con el Tratado de Roma. Evidentemente, eso obedeció a la ligereza de lo que ahora estamos tratando de emprender, como esa Unión Europea se está formando, o está formada realmente ya. Está realmente entendido que para poder entender que el mundo ya está en una función, en una unión. Por eso existe la moneda euro, conmemorando el 50 aniversario del Tratado de Roma. Y en esa moneda se puede ver claramente que allí está instituido el lugar donde el Vaticano está reinando, en ese euro de la conmemoración. Entonces quiere decir que la bestia o el rey del mundo está clamando por una alianza con la bestia. Abiertamente se está viendo esto. De los tres firmantes de acuerdo, uno de ellos es Paul Henry, quien además fue el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, primer ministro de Bélgica, uno de los gestores del mercado común europeo y secretario de la OTAN. Llegó a expresar con claridad sus intenciones cuando dijo de esta manera: no queremos una comisión más, ya estamos con demasiadas. Lo que buscamos es un hombre que tenga suficiente estatura moral como para captar el apoyo de las masas y sacarnos del Senegal económico
en que nos estamos hundiendo. Cuando se presente tal individuo, sea Dios o sea el diablo, aceptaremos. Fíjese qué expresión tan impresionante. Quiero ver si alcanzo a terminar para que puedan comprender los que estoy tratando de comunicarles en esta tarde. Estaba expresando su clamor en cuanto a la necesidad de que alguien con el poder suficiente, con la habilidad suficiente para resolver los problemas que está pasando en la sociedad global en este tiempo. No pensaba en Cristo, más bien estaba pensando en el anticristo. Justamente es así porque se daba cuenta de la extrema fragilidad de la unión entre el hierro y el barro, de lo que decía Daniel. Estas son las consecuencias indirectas de la democracia, que contrariamente pudiéramos decir a lo que es autocracia romana. La democracia, hablando de lo que significó Grecia, la autocracia de lo que es el hierro, de lo que significa Roma, hace que los acuerdos y decisiones internacionales no puedan muchas veces sostenerse más allá del tiempo dictado por algunos mandatarios que están en turno solamente durante el tiempo en que ellos gobiernan. Los estados signatarios fueron Francia, Italia y Alemania. Por ese entonces solo la República Federal Alemana, no la República Democrática Alemana, y los 3 países que son Bélgica, Luxemburgo, Benelux, fueron incorporados más tarde al Reino Unido en el año 1973. Irlanda, Dinamarca y Grecia, a estos 3. En su momento ya eran 10 naciones que tenían monarquías o una vez lo fueron. Curiosamente, la nación número 10 es Grecia. Ahora mi pregunta es en esta tarde: ¿serán estas naciones los 10 cuernos de la cuarta bestia de la que habla Daniel? Creo que no podemos descartarlo, más aún teniendo en cuenta que el poder de esos 10 cuernos, como vimos antes, está retenido. A continuación leemos: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Este cuerno pequeño es el que hace el número 11. En los medios satanistas y luciferinos o los Illuminatis, el número 11 es el número del inicio. De allí surgió la idea del 11 de septiembre 2001 o del 11 de marzo 2004 en Madrid. Lo curioso del caso es que España fue la nación número 11 incorporada a la CEE. Todo el mundo sabe que España desde hace pocos años surgió prácticamente de la nada en lo que es el plano europeo, hasta convertirse en lo que es ahora, una singular potencia económica mundial con un amplio margen de relaciones con el extranjero y en concreto con Latinoamérica. Por ejemplo, en todas las tomas de gobierno presidencial de los países iberoamericanos existe un invitado muy especial, y es nada más y nada menos que el príncipe Felipe de España, produciéndose un enorme impacto cuando hace su aparición en público. España realmente ha surgido y se ha colocado por encima incluso de las 10 iniciales. Recordemos que cada uno de esos 10 cuernos de la cuarta bestia representa una nación que era parte del Imperio Romano y que también representa a un rey de esa nación. En el caso del cuerno onceavo es exactamente lo mismo. Siendo así, deberíamos de esperar que ese cuerno que tenía ojos de hombre y boca de hombre, que hablaba grandezas de grandes cosas, como dice Daniel, estuviera encarnado por un monarca europeo que a lo largo de esa monarquía, la sangre de todos los monarcas europeos, y al mismo tiempo tenga la sangre de la casa de Judá, y en concreto la sangre del linaje de David. ¿Para qué? Para poder llegar a seducir a Israel, cuyos religiosos esperan a un Mesías que ha de ser un rey y que debe de tener sangre real, sangre del linaje de David o de las venas de David.
Yo creo que es una de las razones por la que los judíos van a ser engañados, porque están esperando a un rey y tiene que ser del linaje de David, de la sangre real, de la sangre de las venas del linaje de David. Lo que sí podemos decir es que el primer mandatario del primer imperio gentil, Nabucodonosor, fue tratado por Dios y al final reconoció que hay un Dios que está por encima de todo y de todos, y sin embargo el último de los mandatarios gentiles mundiales, el que comúnmente se le llama anticristo, lejos de arrepentirse, será destruido en el lago de fuego junto con el falso profeta, según Apocalipsis 19:20, y aún está anunciado como está, será incapaz de verlo o de creerlo. Aquí notamos claramente que realmente, para poder entender que esas 10 naciones o esos 10 cuernos que están aliados con el anticristo, estoy tratando de darle a entender que se trata de la Unión Europea, que tiene 10 entidades o 10 reyes que están aliados con Roma para llevar al poder al anticristo. Pero lamentablemente, pues el tiempo, hermano, se nos está terminando. No voy a poder alcanzar a explicárselos todo. A lo mejor se van a quedar de qué está tratando de hablar el hermano, sin poder captarlo, pero quería culminar con eso, nomás que no me dieron chance. ¿Cómo le hacemos? Mande. Y no le hace que nos amanezcamos aquí. Por ejemplo, ¿usted conoce la bandera de la Unión Europea? No sé si no tienen internet para que la pudieran poner. Las banderas dicen mucho. Por ejemplo, en lo que es la bandera de la Unión Europea, consiste en que tiene 12 estrellas de oro y de 5 puntas dispuestas en círculo sobre un fondo azul. Haga de cuenta que son 12 estrellas que están alrededor de un background azul. Esa es. A ver si se las puede mostrar. Todas las instituciones europeas la utilizan desde el año de 1986. La bandera europea es el único emblema de la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE. Si nosotros consideramos dicha bandera, son 12 estrellas de oro de 5 puntas, dispuestas en círculo, bajo el background azul. ¿Por qué justamente 12? Es la pregunta. 12 fue el número de los países integrantes de la Unión en el año 1986, cuando se fijó definitivamente el diseño de la bandera. Pero luego aumentaron el número de socios y se mantuvo de todos modos. Aunque hayan aumentado el número de socios, no aumentó el número de estrellas. De hecho, no tiene el asunto que ver todo con las naciones que componen la Unión Europea. Por otra parte, 12 naciones son solamente las que constituyen un imperio que ahora está tomando una gran fuerza. Ahora, tanto el himno europeo como la bandera fueron escogidos y adoptados por el Consejo de Europa antes de llegar a ser símbolos de la Unión Europea. Ahora, démonos cuenta de las razones por qué tenemos que entender y emplear y entender que la unidad europea o pudiéramos identidad de Europa, armonía entre los pueblos de Europa, etcétera. Estos son los conceptos implícitos en el antiguo imperio romano, y por su parte lo que se llama la Pax Romana, que tuvieron a su vez su inspiración en el modelo democrático de los griegos. Ahí también la combinación de hierro y de bronce. Los romanos llegaron a entender que si querían que su imperio perdurara, tenía que mantener una coexistencia debido a que se necesitaba la unión. Pero algo parecido está ocurriendo, hoy en día en el seno europeo.
el incipiente imperio romano que está nuevamente renaciendo. ¿Y qué es lo que surge? El gobierno de 12. Ahora, si notamos bien específicamente qué es lo que significa 12 y no 13 ni 6, ningún otro número, lo que conforma la bandera europea por el número 12, que es el símbolo de la perfección y lo completo y la unidad. Por lo tanto, hay que poner atención a lo siguiente: la bandera representa el gobierno, en este caso de Europa. Por lo tanto, aquí entendemos que se está dirigiendo un mensaje claro: gobierno de 12. Es de ahí donde surge la idea del G12 que usted ya conoce. Así que no deja de ser significativo que en este mismo principio autocrático que se está rigiendo el devenir, la cuarta bestia en estos días finales, y desembocará en el llamado nuevo orden mundial, también estandarte y regla de cierta organización presuntamente evangélica, G12, aunque es sabido que su procedencia naturalmente está inspirada y está dirigida por los clérigos romanos y por las altas instancias de Roma, del Vaticano. G12 evangélico le llaman. La bandera europea con su contenido constituye la expresión del anhelo de buscar y de establecer lo que le llaman el nuevo orden mundial en este planeta, es decir, llegar finalmente a su completo G12 o gobierno de 12. No lo conseguirán mientras la iglesia de Cristo esté aquí, y eso es lo que más les frustra, que hay algo que les impide llevar a cabo lo que ellos están planeando. Así pues, la palabra de Dios, nosotros los cristianos, los que la conocemos, sabemos en qué consistirá ese gobierno de 12 conforme a la última expresión del último imperio gentil mundial, es decir, la cuarta bestia de Daniel. Los 10 cuernos son 10 reyes que corresponden a las 10 estrellas de la bandera. El cuerno número 11 que corresponderá con la estrella número 11 y el inicio y el principio del nuevo orden mundial, ya que es la bestia o el anticristo que se encarna, y el poder lo va a recibir, poder civil en toda su expresión. La estrella 12 no es un cuerno, ya no tiene poder por sí misma, sino que depende de los otros 11 cuernos. Es el falso profeta y se encarna en el poder religioso. Por lo tanto, 10 cuernos más el cuerno anticristo más el cuerno el falso profeta, es cuando comienza el gobierno de los 12. Este será el gobierno que desde Europa dominará el mundo por 3 años y medio, por 42 meses. Y es a esto lo que le llaman el nuevo orden mundial, el gobierno de los 12. Cuando los 10 reyes se unan al falso profeta y se unan al anticristo, se completa el G12. Este será el gobierno que desde Europa dominará. Ahora, el verdadero G12 de Cristo en el milenio. Como siempre decimos, Satanás siempre copia las cosas de Dios para sus propios fines. En este caso copia el principio del gobierno de 12, en lo cual podemos ver en la escritura. Por ejemplo, Jesús les dijo: de cierto os digo que la regeneración, en Mateo 19:28, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Una copia de lo que Dios hacía. Estas palabras de Jesús dirigida a los 12 discípulos tendrían que ver con el milenio, según Apocalipsis 20, es decir, el tiempo de la regeneración, principiado en esta venida gloriosa de Cristo, sentándose en su trono de gloria. En otras palabras, Cristo establecerá su gobierno de 12 para juzgar a Israel y a las naciones, quedando que es el tiempo donde gobierna por lo que es el tiempo del milenio. Ahora,
Ese será el quinto reino que reemplazará la cuarta bestia y el resto de todos los imperios gentiles. Dice la Biblia que le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas les servirán. Su dominio eterno y que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Las estrellas de punta, o las 5 puntas de las estrellas, se preguntará usted, estrellas de 5 puntas, ¿por qué cada una de esas estrellas tiene 5 puntas? Partimos de la base de que cada particularidad no obedece a la simple casualidad, sino que tiene un significado y un propósito concreto. No cabe duda que tras esta simbología, por tanto, se esconde un significado profundamente esotérico. Por los brujos, las 5 puntas que corresponden a los elementos de la tierra, que es el aire, tierra, fuego, agua, y como lo corresponde hacia arriba, que es el espíritu. Según el diccionario de las ciencias ocultas de Felipe Alonso y editado por otro personaje que no recuerdo su nombre, dice que en la antigüedad el símbolo era considerado como la idea de la perfección en forma de estrella para los masones. La estrella flameante, símbolo de materia prima, fuente inagotable de la vida y genio que eleva a las almas grandes. No cabe duda entonces que estamos diciendo que existe un significado en ese sentido cuando la bandera europea se muestra 2 estrellas en círculo, cada una de ellas con 5 puntas. Aquí entendemos que en realidad tiene que ver solamente con el ocultismo. Definitivamente la bandera con las 12 estrellas de oro como el de Nabucodonosor sobre el cielo color azul, que es la representación y la expresión final del poder gentil que se cierne sobre todo el planeta. Así que el falto y abominable poder del hombre sin Dios sobre su creación, el cual será destruido con una piedra que herirá a la imagen en sus pies de barro cocido, es decir, de abajo para arriba. Y no tengo mucho tiempo ya para seguirle, pero van a tener que darme la próxima semana unos 10 minutos para concluir con esto. Voy a hacer un repase histórico rapidito y bien comprimido para hacerlo en unos 10 minutos la semana que entra, para poder entender todo esto. Lo quise explicar detenidamente, pero el tiempo realmente no me dio tiempo, se nos acabó y no quiero fastidiarlos más, quiero que reciban. Y la próxima semana lo voy a comprimir en 10 minutos para terminar con esto. ¿Me dan permiso de hacerlo así la próxima semana? De comprimirlo en 10 minutos y darles exactamente el mensaje claro de lo que les quiero tratar. Por lo pronto, pues se nos terminó el tiempo, hermano, y ya no tenemos tiempo para más. No quiero que se cansen ni se fastidien, sino que voy a tener esta semana la oportunidad de prepararme y comprimirlo, y voy a tratar de explicárselos en 10 minutitos para que lo puedan comprender mejor. Así que por favor discúlpenme que me haya alargado tanto y que no haya podido terminar con esto, pero lo vamos a hacer la próxima semana. Así que pasen, hermano, pónganse de pie. Gracias por su tiempo, por su atención, y vamos a tratar de hacerlo lo mejor la próxima semana. Okay.